Día 326 de nuestro reto Lee la Biblia este año. ¿Cómo crecer espiritualmente? Recuerdo aquella primera noche muy bien. Cada vez que escuchábamos el más leve sonido, saltábamos de la cama y lo alzábamos. Nuestro primer hijo había nacido. Era muy pequeño, no mucho más grande que una mano. Era una nueva vida. Estábamos muy orgullosos. Despertaba 3 o 4 veces por la noche anhelando leche. Su mamá lo alimentaba regularmente. Por supuesto, creció y ahora que lo miro, casi el doble del tamaño de nosotros. Es difícil creer que alguna vez fuera tan pequeño. Un nuevo nacimiento es un evento emocionante. Así es el nuevo nacimiento espiritual. Jesús aseguró: quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. En nuestro pasaje de hoy, Pedro escribe acerca de nacer de nuevo. 1 Pedro 1:3. Hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. En palabras de The Message, este nacimiento espiritual contrasta con el nacimiento natural que solo condujo a una vida sin salida y vacía en la cual creciste. El nuevo nacimiento significa que ahora puedes llamar a Dios tu Padre. De hecho, toda la Trinidad está implicada. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. El nacimiento físico terminará un día con la muerte física. El nacimiento espiritual conduce a la vida eterna. Un futuro en el cielo, y ese futuro comienza ahora. La vida física es como la hierba que se marchita. Esta nueva vida es concebida por Dios mismo y continúa para siempre. En los pasajes de hoy vemos las consecuencias de este nuevo nacimiento, las diversas etapas del crecimiento espiritual como hijos de Dios y cómo crecerán en su salvación. Salmo 131. Confiando en Dios como un niño. Cántico gradual de David. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he callado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Salmo 131 nos habla acerca de confiar como un bebé. A veces me siento preocupado, ansioso e incluso temeroso. Me encanta este salmo. Es una hermosa descripción de la confianza total. Como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Recientemente, comentaba este predicador, nació su cuarta nieta. Cuando la mira, dice, en los brazos de su nuera, ve una imagen de total confianza y seguridad. ¿Cómo sucede esta confianza total? En primer lugar, renunciando a ser el gerente general del universo. Deja de tratar de controlar a todo el mundo y a todo. El salmista escribe: no estoy tratando de gobernar el gallinero. No quiero ser el rey de la montaña. No me he entrometido donde nadie me ha llamado ni fantaseo con grandes maravillas. En segundo lugar, pon tu confianza en Dios de la misma manera que un bebé tiene total confianza en sus padres. He calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Señor, te pido que hoy me des tu paz, como la de un niño alimentado por su madre. Vamos a iniciar a leer Primera de Pedro. Capítulo 1. Salutación. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gloria y paz os sean multiplicadas. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder del Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. 1 Pedro 2, versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 1 Pedro 1 y 1 Pedro 2, capítulos 1 al 3, también están hablando acerca de crecer como un niño. La vida como hijo de Dios es emocionante. El apóstol Pedro escribe acerca de estar lleno de un gozo indescriptible y glorioso, que viene como resultado de nacer de nuevo. Pedro nos dice que el nacer de nuevo conduce así. Conduce a seguridad a pesar de la edad. Tu futuro es seguro porque está basado en la resurrección de Jesús. Jesús fue sepultado y Dios lo resucitó de entre los muertos. Un día pasará lo mismo contigo. Es un heredero de la más grande herencia. Nada en esta vida es perfecto. En última instancia, todas las posesiones terrenales se desintegrarán o serán destruidas, pero tu herencia es indestructible, es incontaminada, es inmarchitable. Está garantizado que está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Tu nombre está allí. C.S. Lewis escribió: a medida que envejecemos llegamos a ser como automóviles viejos. Son necesarias más reparaciones y más repuestos. Tenemos que esperar con ansia la excelente nueva máquina, el último modelo de resurrección, que nos aguarda, así lo esperamos, en el garaje divino. Regocijo a pesar del sufrimiento. El gozo no depende de la circunstancia, la vida no siempre es fácil. Esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Esta epístola fue escrita probablemente en Roma alrededor del año 62 al 64 después de Cristo. En los días inmediatamente anteriores a la persecución de Nerón, los cristianos ya sufrían. Mi sufrimiento puede ser pequeño comparado con el de ellos, pero todos sufrimos pérdidas, decepciones, oposición, tentaciones y luchas en la vida. Por estas tres razones, Pedro nos insta: alégrense de verdad. Véase también Santiago 1:2. Primero, por la relativa brevedad de las pruebas comparadas con el futuro que nos espera por un tiempo, 1 Pedro 1:6. Segundo, porque hay un propósito detrás de ellas, la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, está siendo acrisolada. Tercero, su resultado es aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Intimidad a pesar de la invisibilidad. Pedro vio a Jesús, pero aquellos a quienes les estaba escribiendo no lo habían visto aún. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Al igual que ellos, nunca has visto a Jesús, pero así como ellos, también puedes experimentar una relación personal y diaria con Jesús.
y alcanzar la meta de tu fe, la salvación de tu alma. Es un privilegio extraordinario vivir en la era posterior a la primera venida de Jesús. Vives en la era del Espíritu. Has recibido la gracia a la que apunta todo el Antiguo Testamento. El Espíritu del Mesías estaba en acción en los profetas, señalando el sufrimiento y la gloria de Jesús. Jesús estaba activo en el Antiguo Testamento, pero tuvieron que esperar su revelación completa. Jesús regresará, prepárate. Crece como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Solo el Espíritu Santo puede hacerte santo, pues es quien produce este nuevo nacimiento y ahora vive en ti. Deja atrás la vida vacía y en su lugar vive una vida de amor sincero, amando profundamente de corazón. Este es el objetivo último de la vida cristiana, el amor por Jesús, que murió para hacer todo esto posible, y un amor apasionado el uno por el otro. Así pues, escribe el apóstol Pedro, casa limpia, barran completamente la malicia y la pretensión, la envidia y el hablar hiriente. Han degustado a Dios, ahora como bebés de pecho, beban intensamente de la bondad pura de Dios. Entonces crecerán maduros e íntegros en Dios. Señor Jesús, no te he visto, pero te amo. Ayúdame a crecer y a ser un hijo de Dios sano y fuerte, y a amar a los demás de todo corazón. Ezequiel 41. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo y me dijo, este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor sobre los que estribasen las cámaras para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía más alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba del piso inferior. Se podía subir al de en medio y de este al superior, y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur. Y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y el espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado. 100 codos, y el templo de dentro y los portales del atrio, los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos, estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas. Y las ventanas también cubiertas por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella. Y por toda la pared en derredor, por dentro y por fuera, tomó medidas, y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera. Y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras, por tanto la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos. Y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes. Y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera. Y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Ezequiel 42.
Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio, hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior. Estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras, en 3 pisos, y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos, todos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos, y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte, tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental para quien entraba en las cámaras. Y me dijo: las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas. Y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados los midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Ezequiel, en sus capítulos 41 y capítulo 42, también está hablando acerca de dar fruto en la vejez. Algunas personas nunca pierden su belleza, pues se muda de sus rostros a sus corazones. Un viejo proverbio inglés dice: cuanto más viejo es el violín, más dulce es la melodía. A la edad de 90 años, Tiziano pintó su histórica obra La batalla de Lepanto. La vejez puede ser un tiempo de gran fruto. Ezequiel continúa su descripción del nuevo templo. Al describir el lugar santísimo, parece centrarse en querubines y palmeras. Podemos suponer que su función era meramente decorativa, pero en realidad son ricamente simbólicas, puesto que sabemos por nuestro pasaje del Nuevo Testamento que estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu de Cristo. 1 de Pedro 1:11. Tal vez no sea demasiado ver el significado de las 2 caras de cada querubín, uno de hombre y otro de león, como algo que apunta hacia quien fue plenamente humano, y el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5, es decir, Jesucristo. El salmista escribe: como palmeras florecen los justos, aún en su vejez darán fruto, y siempre estarán vigorosos y lozanos. Las palmeras eran probablemente palmeras de dátiles, una de las plantas frutales más antiguas del mundo. Los dátiles proporcionan energía, vitaminas, minerales, grasa, fibra, proteínas, azúcar, riboflavina y niacina. Las palmeras nos hablan de fuerza, nutrición y resistencia. Señor, gracias porque me llevas de todas las etapas de la vida. Desde nacer de nuevo para ser un bebé recién nacido que anhela pura leche espiritual, hasta ser un niño obediente que madura en mi salvación, siguiendo en el camino hasta dar fruto en la vejez. Oro para poder ser como una palmera, una fuente de fuerza, nutrición y de resistencia. Que Dios te bendiga.